Esta es la segunda parte del libro de Macabeos, de la primera de Macabeos, capítulo 4. Victoria en Emus. 4:1. Gorgias tomó una tropa de 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Judas tuvo noticia de esto, y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús. Mientras sus fuerzas se hallaban divididas, Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Entonces los buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo a ellos. Pero muy de mañana se presentó Judas en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los paganos, con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Judas a sus hombres: no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército los perseguía. Número 10. Clamemos ahora a Dios para que nos favorezca, para que se acuerde de la alianza que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron a filo de espada. Los israelitas persiguieron a los otros hasta Hueser y las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jabnía. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3.000 soldados. Cuando Judas volvió con su ejército después de haber perseguido a los enemigos, dijo al pueblo: no se preocupen por el botín, pues todavía hay más batallas por delante. Jorgías con su ejército está en la montaña, cerca de nosotros. Manténganse firmes frente a sus enemigos y denles batalla. Después podrán apoderarse tranquilamente del botín. No había terminado Judas de decir esas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña. 4:20. Estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado. El humo que salía indicaba claramente lo que había pasado. Al ver esto se llenaron de pánico y cuando distinguieron al ejército de Judas en la llanura, listo para la batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Judas volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo y se apoderaron de mucho oro y plata, y de telas teñidas de morado y de púrpura, y de muchas otras riquezas. Al regresar los israelitas cantaban salmos y daban gracias a Dios, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue una gran victoria para Israel en aquel día. Los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había pasado, y él, al oírlo, quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él hubiera querido ni como el rey se lo había ordenado. Primera campaña de Lisias. El año siguiente Lisias reunió 60.000 soldados escogidos de infantería y 5.000 de caballería para luchar con los israelitas. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-Sur. Judas les salió al encuentro con 10.000 hombres. Al ver aquel ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonathan, el hijo de Saúl, y de su ayudante de armas. De la misma manera, entrega este ejército en manos de tu pueblo Israel, para que ellos, con todo su poder y sus caballos, queden en ridículo. Llénalos de terror, destruye el orgullo que les da su fuerza y que queden derrotados sin poder levantarse. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Así pues, trabaron batalla, y como 5.000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los israelitas. Al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Judas y sus soldados, que estaban dispuestos a vivir o a morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Judea. Se restablece el culto en el templo. 4:36. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidos. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron con ceniza. 4:40. Y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida, Judas dijo a sus soldados:
Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado. 45. Y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro del altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. 450. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. Y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kisleu, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar. En ese mismo día lo consagraron con cantos y música de citaras, arpas y platillos. 455. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kisleu. 460. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó a Bet-Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. Primera de Macabeos, capítulo 5. Campaña contra los idumeos y los amonitas. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo, como era antes, se indignaron mucho y decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos. Comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Entonces Judas fue a luchar contra los descendientes de Saúl en Idumea y atacó a Acrabatene, donde tenían rodeados a los israelitas. Allí causó a los idumeos una gran derrota, los sometió y los saqueó. También se acordó de la maldad de la gente de Beón, pues continuamente ponían trampas y obstáculos a los israelitas y les tendían emboscadas en los caminos. 5:5. Judas los obligó a encerrarse en sus fortalezas, los cercó y los entregó a la destrucción, quemando las fortalezas con todos los que estaban adentro. Después pasó al territorio de los amonitas, donde encontró un fuerte ejército, con mucha gente, bajo el mando de Timoteo. Los atacó en muchas ocasiones hasta que los deshizo y derrotó, y luego de haber tomado a Jazer con sus aldeas, regresó a Judea. Campañas en Galaad y Galilea. La población pagana de Galaad se alió contra los israelitas que vivían en ese territorio para exterminarlos. Esos se refugiaron en la fortaleza de Daterna y enviaron a Judas y a sus hermanos una carta en que decían: la población pagana que nos rodea se ha aliado para exterminarnos. Ya se están preparando para venir y asaltar la fortaleza en que nos refugiamos. Timoteo está al mando de ese ejército. Ven a librarnos de ellos, pues entre nosotros ya ha habido muchas víctimas. Todos nuestros hermanos que vivían en la región de Tobías han sido asesinados, se han llevado cautivos a sus mujeres y a sus niños, y les han quitado sus bienes. Cerca de 1000 hombres han muerto ya en esa región. Todavía estaban leyendo esta carta cuando llegaron de Galilea otros mensajeros con la ropa desgarrada que informaron. 5:15. Gente de Ptolemaida, de Tiro y de Sidón, y todos los paganos de Galilea se han aliado para acabar con nosotros. Cuando Judas y el pueblo oyeron esas noticias, se convocó una reunión muy numerosa para decidir qué debían hacer por sus hermanos, que se encontraban en tan difícil situación, atacados por sus enemigos. Judas le dijo a su hermano Simón: escoge los hombres que quieras y ve a liberar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonathan y yo iremos a Galaad. Al resto del ejército lo dejaron en Judea para que defendiera bajo el mando de José, hijo de Zacarías, y de Azarías, hombres de autoridad en el pueblo. Pero les dieron las siguientes instrucciones: háganse cargo del pueblo, pero no entren en guerra
con los paganos hasta que nosotros volvamos. 5:20. A Simón le asignaron 3,000 hombres para su campaña en Galilea y a Judas 8,000 para su campaña en Galad. Simón marchó pues a Galilea y dio muchas batallas contra los paganos, a los que derrotó, y persiguió hasta las puertas de Tolemaida. Los paganos sufrieron cerca de 3,000 bajas, y Simón se apoderó del botín. Además, con gran alegría se llevó a Judá a los judíos que vivían en Galilea y en Arbata, con sus mujeres y sus hijos y todos sus bienes. Entretanto, Judas Macabeo y su hermano Jonatán cruzaron el Jordán y avanzaron durante 3 días por el desierto. Allí se encontraron con un grupo de nabateos que los recibieron pacíficamente y les contaron todo lo que les habían sucedido a sus compatriotas judíos en Galad, y cómo muchos de ellos se habían encerrado en Bosra, Bosfor, Alema, Caspín, Maqued y Carnaín, todas ellas ciudades grandes y fortificadas. Dijeron que también en las otras ciudades de Galad había israelitas encerrados y que sus enemigos habían decidido atacar al día siguiente las fortalezas y conquistarlas y exterminar en un solo día a todos los israelitas. Entonces Judas y su ejército cambiaron repentinamente de dirección y a través del desierto se dirigieron a Bosra. Judas tomó la ciudad y después de pasar a cuchillo a todos sus hombres saqueó la ciudad y la incendió. Por la noche se pusieron en marcha y se dirigieron a la fortaleza de Datema. 5:30. Al amanecer vieron que un innumerable ejército estaba ya atacando la fortaleza. Llevaban escaleras y máquinas de guerra para conquistarla. Judas se dio cuenta de que la batalla había comenzado ya y que los gritos de guerra y el toque de las trompetas de la ciudad llegaban hasta el cielo. Entonces ordenó a sus soldados: luchen hoy por nuestros hermanos. Los hizo avanzar en 3 columnas para atacar al enemigo por la retaguardia. Tocaron las trompetas y levantaron la voz pidiendo ayuda a Dios. El ejército de Timoteo se dio cuenta de que se trataba de Macabeo y huyeron de él. Judas les causó una gran derrota, pues les hizo como 8,000 bajas en aquel día. 5:35. Judas se desvió luego hacia Alema y la atacó y la tomó, matando a toda la población masculina. Después de lo cual saqueó e incendió la ciudad. De allí pasó adelante y tomó a Caspín, Maqued y Bosor y demás ciudades de la región de Galán. Después de esto, Timoteo reunió otro ejército y acampó frente a Rafón, del otro lado del río. Judas mandó soldados a espiar el campamento, los cuales le informaron de que todos los paganos de la región se habían unido a Timoteo, formando un ejército muy numeroso, que entre ellos habían también mercenarios árabes que les ayudaban y que estaban acampados al otro lado del río, listos para atacarlos. Entonces Judas les salió al encuentro. 5:40. Cuando Judas y su ejército se acercaban al río, Timoteo dijo a los jefes de sus tropas: si Judas cruza el río antes que nosotros y nos ataca, no podremos resistirle, seguramente nos vencerá. Pero si le da miedo y acampa al otro lado del río, lo cruzaremos nosotros, atacaremos a Judas y lo venceremos. Cuando Judas se acercó al río, colocó a los oficiales de la administración a lo largo del río, con la orden de no dejar acampar allí a nadie, sino de seguir todos al ataque. Así pues, Judas, seguido de toda su gente, pasó antes que sus enemigos y derrotó a todos aquellos paganos, los cuales abandonaron sus armas y se refugiaron en el templo de Carnaín. Los israelitas tomaron la ciudad e incendiaron el templo con todos los que había adentro. Así fue conquistada Carnaín, sin que pudiera resistir más a Judas. 5:45. Judas reunió a todos los israelitas que había en Galad, sin excepción, con sus mujeres y sus niños y con todos sus bienes para que se fueran a Judá. Formaban una multitud enorme. Llegaron a Efrón, ciudad grande y bien fortificada, que quedaba en el camino. No había paso por ninguno de los lados, el único camino era a través de la ciudad. Pero los habitantes de la ciudad no los dejaron pasar, sino que levantaron barricadas de piedra delante de sus puertas. Judá les mandó mensajeros en son de paz para decirles: queremos pasar por el territorio de ustedes, para llegar a nuestra patria. Nadie les hará ningún mal, solamente queremos pasar. Pero ellos no quisieron abrirle la ciudad. Entonces Judas mandó avisar a su ejército que cada uno conservara la posición que tenía. 5:50. Los soldados tomaron posiciones de batalla y atacaron la ciudad todo ese día y toda la noche hasta que la ciudad cayó en su poder. Pasaron a filo de espada a todos los hombres que había en la ciudad, y a la ciudad la destruyeron, la saquearon y la atravesaron, pasando por encima de los cadáveres. Luego cruzaron el Jordán y llegaron a la gran llanura que está frente a Bet-Seán. Entretanto, Judas reunía a los rezagados y animaba a la gente durante todo el viaje, hasta que llegaron a Judea. Llenos de alegría y de júbilo, subieron al monte Sión y ofrecieron holocaustos porque habían vuelto sanos y salvos sin haber sufrido ninguna baja. Fracasos y éxitos. 5:55. Mientras Judas y Jonatán estaban en campaña en Galad y Simón su hermano estaba en Galilea frente a Tolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías se habían quedado en Judea al mando del ejército. Allí oyeron contar las proezas que los otros israelitas realizaban en la guerra, y dijeron:
Hagámonos famosos también nosotros, vayamos a luchar con los paganos que nos rodean. Entonces dieron órdenes a las tropas que tenían bajo su mando y se pusieron en marcha contra Jabnía. Pero Gorgías con sus soldados salió de la ciudad para darles batalla. 560. Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. En ese día cayeron muertos unos 2000 israelitas. Fue una gran derrota para el pueblo de Israel por no haber hecho caso a Judas y a sus hermanos, dándoselas de muy valientes. Pero ellos no eran de la misma familia que aquellos hombres que dieron la libertad a Israel. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron una enorme fama en todo Israel y entre todas las naciones paganas, donde se oía hablar de ellos. La gente se amontonaba a su alrededor para aclamarlos. 65. Judas se fue con sus hermanos a hacer la guerra a los descendientes de Saúl en la región del sur. Conquistó a Hebrón y sus aldeas, derribó sus fortalezas e incendió las torres que había en sus alrededores. Luego se dirigió al país de los filisteos, pasando por Maresa. Ese día cayeron en batalla algunos sacerdotes que, tratando de destacarse por su valentía, imprudentemente salieron a pelear. Judas se desvió hacia Azoto, en el país de los filisteos, y destruyó los altares paganos, quemó las imágenes con sus dioses y saqueó las ciudades, después de lo cual volvió a Judea. Primera de Macabeos capítulo 6. Dios habla hoy. Muerte del tirano Antíoco IV. Le sucede Antíoco V Eupator. 6.1. Entre tanto, el rey Antíoco recorría las provincias de la Altiplanicie. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza, por su plata y su oro. Tenía un templo muy rico, donde había armaduras de oro, corazas y armas que había dejado allí el rey Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, el primer rey de los griegos. Antíoco fue a aquella ciudad y trató de tomarla y saquearla, pero no pudo, porque los habitantes se enteraron del plan y le resistieron luchando, de modo que tuvo que huir y regresar con mucho pesar a Babilonia. 6.5. Estando todavía en Persia, le llegó la noticia de que las tropas que habían tratado de invadir Judea habían sido derrotadas, que a pesar de que Lisias había emprendido su campaña con un ejército muy poderoso, había sido derrotado por los israelitas, quienes se habían reforzado con las armas y el equipo y muchos otros bienes que habían capturado del ejército derrotado, que los judíos habían derribado también el altar sacrílego que él había mandado construir encima del altar de los holocaustos en Jerusalén, que habían rodeado el templo de altas murallas, lo mismo que antes, y que habían fortificado también la ciudad de Bet-Sur. Cuando el rey oyó esas noticias, se angustió terriblemente, tanto que se enfermó de tristeza y cayó en cama, pues no le habían salido las cosas como él quería. Así estuvo muchos días, continuamente atacado de una profunda tristeza, y hasta pensó que iba a morir. 6.10. Llamó entonces a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, la inquietud me oprime el corazón. Al principio me preguntaba por qué habré llegado a tanta aflicción y me asalta esta terrible agitación. A mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado de todos. Pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé todos los utensilios de plata y de oro que había allá y también mandé exterminar a todos los habitantes de Judea sin ningún motivo. Reconozco que por esa causa me han venido estas calamidades. Aquí me tienen muriendo de terrible tristeza en un país extranjero. Entonces llamó a Filipo, uno de sus amigos, y le dio poder sobre todo el ejército. 6.15. Le dio la corona, el manto real y el anillo, con el encargo de educar a su hijo Antíoco y prepararlo para reinar. Allí murió el rey Antíoco en el año 149. Cuando Lisias se enteró de que el rey había muerto, instaló al joven Antíoco, a quien él había educado desde niño como sucesor de su padre en el trono, y le dio el nombre de Eupator. Nuevas luchas en Jerusalén y en Bet-Sur. 6.18. Los soldados de la ciudadela de Jerusalén no dejaban que los israelitas salieran de los alrededores del templo. Continuamente procuraban causarles daño y apoyaban a los paganos. Así que Judas decidió acabar con ellos y reunió a todo el pueblo para atacarlos, poniéndoles cerco. En el año 150 se reunieron pues y los cercaron, levantando plataformas de tiro y máquinas de guerra. Sin embargo, algunos lograron escapar del cerco, a los cuales se les unieron unos israelitas renegados. Todos fueron a ver al rey y le dijeron: ¿cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que su majestad nos haga justicia y nos vengue de nuestros compatriotas? Nosotros servimos con toda buena voluntad al padre de su majestad, seguimos sus instrucciones y obedecimos sus órdenes, y a consecuencia de eso nuestros compatriotas han cercado la ciudadela y se han vuelto enemigos nuestros, mas aún han matado a todos los nuestros que han encontrado y se han apoderado de nuestros bienes. 6.25.
Y no solamente nos han atacado a nosotros, sino también a todos los vecinos de su majestad. En ese mismo momento están atacando la ciudadela de Jerusalén con la intención de apoderarse de ella. Además, han fortificado el templo y a Bet-Sur. Si su majestad no se adelanta a detenerlos pronto, harán cosas peores y su majestad no podrá dominarlos. Al oír eso, el rey se puso furioso y llamó a todos sus amigos y a los comandantes de su ejército y a los jefes de la caballería. También llegaron a unírsele ejércitos de mercenarios de otras naciones y de los países marítimos. 6:30. Los ejércitos del rey se componían de 100,000 soldados de infantería y 20,000 de caballería, con 32 elefantes adiestrados para la guerra. Pasaron por Idumea y camparon frente a Bet-Sur, y durante muchos días la atacaron con ayuda de máquinas de guerra, pero los israelitas salieron de la fortaleza y quemaron las máquinas y lucharon valientemente. Judas entonces se retiró de la ciudadela y acampó junto a Bet-Zacarías, frente al campamento del rey. Al día siguiente, muy temprano, el rey levantó el campamento e hizo que su ejército se dirigiera rápidamente hacia Bet-Zacarías. El ejército se preparó para la batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les mostraron jugo de uvas y de moras para excitarlos al combate. 6:35. Distribuyeron los animales entre los batallones. Alrededor de cada elefante dispusieron 1,000 hombres protegidos con corazas y con cascos de bronce en la cabeza, además de 500 soldados de caballería escogidos. Los soldados habían sido colocados con anticipación en el lugar donde debía estar el elefante y se movían al mismo tiempo que el animal, sin apartarse de él ni un momento. Encima de cada elefante había una torre fortificada, hecha de madera, cubierta con un techo, sujeta a sus espaldas con un arnés especial, y en cada torre había 3 soldados, además del conductor indio. El resto de la caballería fue colocado a los lados del ejército para hostilizar al enemigo, protegiéndose al mismo tiempo con los batallones. Cuando el sol brillaba sobre los escudos de oro y de bronce, se iluminaban las montañas con su reflejo y resplandecían como antorchas encendidas. 6:40. Una parte del ejército del rey se desplegó sobre las cumbres de los montes y otra se quedó en la parte baja. Avanzaron con confianza y en orden. Todos los que oían el ruido que hacía este gentío al caminar y al hacer resonar las armas temblaban de miedo. Eran en efecto un ejército inmenso y poderoso. Judas y su ejército también avanzaron para dar la batalla, y cerca de 600 hombres del ejército del rey cayeron muertos. Eleazar Abarán divisó un elefante protegido con armadura real, que sobresalía por encima de todos los demás, y pensó que el rey se encontraba en él. Entonces dio su vida para salvar a su pueblo y conquistó fama inmortal. Corrió atrevidamente hacia él por el medio del batallón enemigo, matando gente a derecha y a izquierda, y haciendo que a uno y otro lado le abrieran paso. Llegó hasta colocarse debajo del elefante y lo atacó y lo mató. Pero el elefante, al desplomarse, cayó sobre Eleazar, y éste murió allí mismo. Sin embargo, al ver los israelitas el poderío militar del rey y el ímpetu con que atacaban a sus soldados, tuvieron que retirarse. Parte del ejército del rey avanzó sobre Jerusalén para atacar a los israelitas, y el rey puso cerco a Judea y al monte Sión. Hizo las paces con los de Bet-Sur, los cuales salieron de la ciudad pues no tenían provisiones para resistir el cerco. Era un año sabático en que la tierra debía descansar. 6:50. Así que el rey ocupó Bet-Sur y puso allí una guarnición. Luego atacó el templo durante muchos días, levantando plataformas de tiro, máquinas de guerra, lanzallamas, catapultas, lanzadardos y ondas. Pero los israelitas también levantaron máquinas para responder a las de sus enemigos, y así estuvieron luchando mucho tiempo. Sin embargo, por ser aquel año sabático, no tenían suficientes provisiones en sus almacenes, y los israelitas que habían venido a Judea de los países paganos habían consumido las provisiones que quedaban. Como el hambre era ya demasiado fuerte, solo quedaron en el templo unos cuantos hombres, los demás se fueron cada uno a su casa. El rey concede la libertad religiosa a los judíos. 6:55. El rey Antíoco, antes de morir, había confiado su hijo Antíoco a Filipo, a fin de que lo educara y lo preparara para ser rey. Pero Filipo, una vez que regresó de Persia y Media, con el ejército que el rey había llevado en su campaña, trató de apoderarse del gobierno. Cuando Lisias se enteró de esto, a toda prisa dio órdenes al ejército de ponerse en marcha. Dijo al rey, a los comandantes del ejército y a los soldados: cada día nos debilitamos más, nos quedan muy pocas provisiones. El lugar que estamos sitiando está bien fortificado y además los asuntos del imperio exigen nuestra atención. Hagamos un trato con esta gente, hagamos las paces con ellos y con toda la nación. Demos de libertad para que sigan sus leyes y costumbres como antes, pues por haberles prohibido nosotros que siguieran sus leyes y sus costumbres, ellos se han irritado y causado todo esto. 6:60.
Al rey le pareció bien esta propuesta, lo mismo que a los jefes militares, así que envió a los israelitas propuestas de paz y ellos las aceptaron. El rey y los jefes garantizaron con su juramento el convenio. Bajo esas condiciones los israelitas salieron de su fortaleza. Pero cuando el rey llegó al monte Sión y vio lo bien fortificado que estaba el lugar, se retractó de su juramento y mandó demoler la muralla que había alrededor. Luego se fue a toda prisa hacia Antioquía y encontró a Filipo en posesión de la ciudad. Lo atacó y por la fuerza se apoderó de la ciudad. Primera de Macabeos, capítulo 7. Expedición de Baquides y de Alcimo en tiempos del rey Demetrio I. En el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, partió de Roma con un puñado de hombres y se dirigió a cierta ciudad de la costa, donde se proclamó rey. Y sucedió que cuando iba a entrar en el palacio real de sus antepasados, el ejército puso presos a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Al enterarse Demetrio de lo sucedido, dijo: No quiero ni verlos. Entonces los soldados los mataron y Demetrio tomó posesión de su trono real. Todos los israelitas renegados e impíos fueron a verlo, con Alcimo a la cabeza, el cual quería ser sumo sacerdote, y acusaron a su propio pueblo, diciendo al rey: Judas y sus hermanos han acabado con todos los amigos de su majestad, y a nosotros nos han expulsado de nuestra patria. Envíe su majestad un hombre de su confianza para que vaya y vea todos los estragos que nos han hecho a nosotros y al país de su majestad, y los castiga a ellos y a todos los que los apoyan. El rey escogió a Baquides, del grupo de los amigos del rey, gobernador del territorio del occidente del río Éufrates, personaje importante en el imperio y leal al rey, y lo envió en compañía del renegado Alcimo, a quien había dado el cargo de sumo sacerdote, con la misión de vengarse de los israelitas. 7:10. Ellos se pusieron al mando de un gran ejército y llegaron a Judea. Baquides envió mensajeros a Judas y a sus hermanos con falsas propuestas de paz, pero ellos no hicieron caso de estas propuestas, pues vieron que habían venido con un ejército muy numeroso. Sin embargo, una comisión de expertos en la ley fueron a ver a Alcimo y a Baquides para buscar una solución justa. Los primeros en hacer propuestas de paz fueron los asideos. Decían: Un sacerdote descendiente de Aarón ha venido con el ejército. Imposible que nos haga ningún mal. Alcimo mismo les había Alcimo mismo les habló en son de paz e incluso les juró: No trataremos de hacerles ningún mal ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero él entonces puso presos a 60 israelitas y los mandó matar en un solo día, como dice la escritura: Han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles, y han derramado su sangre por toda Jerusalén, y no hay quien los entierre. Todo el pueblo se llenó de miedo y de terror, pues decían: En esa gente no hay sinceridad ni honradez. Faltaron al convenio y al juramento que habían hecho. Baquides se fue de Jerusalén y acampó en Bet-Sed, desde donde mandó poner presos a muchos de los que se habían pasado a su lado y a otros israelitas, y los mandó matar y echar en un pozo muy hondo. 7:20. A Alcimo lo puso al frente del distrito y le dejó tropas para que le apoyaran. Luego regresó a donde estaba el rey. Alcimo se dedicó a luchar por el cargo del sumo sacerdote. Todos los que perturbaban el pueblo se reunieron alrededor de él y lograron el dominio de Judea, causando graves males en Israel. Al ver Judas todos los males que Alcimo y sus seguidores habían traído a Israel, peores que los que habían causado los paganos, se dedicó a recorrer todo el territorio de Judea y a tomar venganza de los que se habían pasado al otro bando, impidiéndoles circular por el territorio. Expedición de Nicanor. 7:25. Cuando Alcimo se dio cuenta de que Judas y sus partidarios se habían hecho muy fuertes y de que no podía oponerles resistencia, se volvió a donde estaba el rey e hizo contra ellos acusaciones muy graves. El rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales y enemigo declarado de Israel, con la orden de exterminarlos. Nicanor llegó a Jerusalén con un numeroso ejército y envió a Judas y a sus hermanos un falso mensaje de paz, en el que les decía: Que no haya guerra entre ustedes y nosotros. Yo iré con unos cuantos hombres para que nos entrevistemos pacíficamente. Y fue a encontrarse con Judas y se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban listos para secuestrar a Judas. 7:30. Judas se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa y alarmado se retiró y no quiso volver a entrevistarse con él. Al ver Nicanor que sus planes habían sido descubiertos, se puso en marcha para atacar a Judas en Cafar Salama, pero unos 500 hombres del ejército de Nicanor cayeron muertos y el resto escapó a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor se fue al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo, fueron a saludarlo amistosamente y le mostraron el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se rió y se burló de ellos.
les escupió para que quedaran impuros, y les habló altaneramente. Lleno de furia, juró, si Judas y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra, volveré, incendiaré ese templo, y se fue furioso. Los sacerdotes entraron en el templo y se colocaron frente al altar de los holocaustos y del santuario, y exclamaron, llorando, Tú escogiste este templo para que llevara tu nombre, y para que fuera un lugar de oración para tu pueblo. Castiga a este hombre y a su ejército como se lo merecen, que caigan a filo de espada. Acuérdate de las injurias que te han hecho, y no les des tregua. Derrota y muerte de Nicanor. 7:39. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet Jorón, donde se le juntó un ejército de Siria. Judas por su parte acampó en Jasada con 3000 hombres. Entonces hizo esta oración. Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu ángel y mató a 185,000 de ellos. De igual manera desbarata hoy ante nuestros ojos este ejército, para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo, y castígalo como merece, por su maldad. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue derrotado, y él mismo fue el primero que cayó en batalla. Cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Los israelitas, tocando trompetas detrás de ellos, fueron persiguiéndolos todo un día de camino, desde Jasada hasta Hueser. De todas las aldeas de aquella región de Judea salía la gente y cercaba a los que huían, haciéndoles volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos a filo de espada, sin que ni uno quedara vivo. Los israelitas se apoderaron de todo el botín que dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza y la mano derecha, la mano que había alzado con tanta insolencia, y las llevaron para exponerlas en Jerusalén. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día como si fuera una gran fiesta. Decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años en el día 13 del mes de Adar, y por algún tiempo la tierra de Judea gozó de tranquilidad. Primera de Macabeos, capítulo 8. Los romanos. 8:1. A Judas le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de su poderío. Oyó hablar de las guerras que habían hecho y del valor que habían mostrado en la conquista de las Galías, de cómo las habían sometido obligándolas a pagarles tributo, de lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro que hay allí, de cómo se habían apoderado de toda aquella región gracias a su estrategia y a su resistencia, a pesar de la distancia tan grande entre ella y su país, de cómo habían derrotado y aplastado a todos los reyes en los últimos rincones de la tierra, que los habían atacado, mientras que los otros tenían que pagarles tributo anualmente. También habían derrotado en la guerra y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a los otros que los habían atacado. Supo también que Antíoco el Grande, rey de Asia, les había declarado la guerra y se había lanzado a la batalla con 120 elefantes y con caballería y carros y un ejército muy numeroso, y que había sido derrotados por ellos, que lo habían capturado vivo, obligando a él y a sus sucesores a pagarles un tributo muy alto, a entregar un cierto número de rehenes y a cederle las provincias de la India, Media y Lidia, que eran de las mejores provincias, las cuales le habían quitado, dándoselas al rey Eumenes. Oyó también decir que cuando los griegos decidieron hacer una campaña para exterminar a los romanos, 7:10, esos se enteraron del plan y les enviaron un solo general para que les hiciera la guerra. Los griegos tuvieron muchas bajas y los romanos llevaron cautivos a las mujeres griegas y a sus hijos, saquearon el país y se adueñaron de él, destruyeron sus fortalezas y sometieron a los habitantes a esclavitud hasta el día de hoy. Supo además que los otros países e islas y todos los que se le habían opuesto los habían derrotado y obligado a servirles, pero en cambio con sus amigos y con los que buscaban su protección mantenían una fiel amistad. Así han dominado a muchos reyes de cerca y de lejos, y todos los que oyen hablar de ellos les tienen miedo. Los que para ser reyes reciben el apoyo de los romanos llegan a serlo, pero cuando estos quieren les quitan el trono. Así han adquirido un poder muy grande, y sin embargo ninguno de ellos se ha hecho coronar ni ha vestido del manto de púrpura, ambicionando la gloria. 7:15. Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo que más conviene para mantener el buen orden. Cada año confían a un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio, y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Pacto con los romanos. 7:17. Judas entonces escogió a Eupolemo, hijo de Juan de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y pacto, y así verse libres del yugo de la tiranía.
pues veían que el imperio griego estaba sometido a Israel a la esclavitud. Ellos emprendieron, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo, y entrando en el Senado dijeron, 7:20, Judas Macabeo y sus hermanos junto con todo el pueblo judío nos han enviado para que hagamos un convenio de pacto y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. A continuación se copia la carta que escribieron en láminas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí se conservara un documento del convenio de paz y pacto. Prosperidad a los romanos y a la nación de los judíos para siempre, en el mar y en la tierra. Que la guerra y los enemigos se mantengan lejos de unos y de otros. Si llega a suceder que Roma en primer lugar o cualquiera de sus aliados se vean mezclados en alguna guerra en cualquier lugar del imperio, la nación de los judíos se pondrá de parte de ellos como aliado sincero, según lo exijan las circunstancias. Los judíos no darán provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los judíos cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar a la nación de los judíos se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados, según lo exijan las circunstancias. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán esos compromisos sin engaño. Esos son los términos del convenio que los romanos han hecho con el pueblo judío. 7:30. Si después las dos partes deciden añadir o quitar algo de este convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que había escrito el rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los judíos. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los judíos? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros nos vengaremos y te haremos la guerra por tierra y por mar. Primera de Macabeos, capítulo 9. Muertes de Judas Macabeo. Cuando Demetrio se enteró de que Nicanor y su ejército habían muerto en batalla, envió una vez más a Baquides y Alcimo a Judea. Con el ala derecha de su ejército, iniciando su avance por el camino de Galilea, atacaron a Mesalot, en el territorio de Arbela. Se apoderaron de esa ciudad y mataron a muchos de sus habitantes. En el mes primero del año 152 acamparon junto a Jerusalén. De allí siguieron hasta Berod con 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas había acampado en el Azá con 3,000 guerreros escogidos. Cuando sus hombres vieron que sus enemigos eran mucho más numerosos, se llenaron de miedo y muchos escaparon del campamento, así que no quedaron en él más que 800 hombres. Al ver Judas que sus tropas habían desertado y que la batalla no podía evitarse, sintió un gran desánimo, pues ya no tenía tiempo de volver a reunir a su gente. Desalentado les dijo a los que se habían quedado, adelante, ataquemos a nuestros enemigos, a ver si podemos darles batalla. Pero ellos le respondieron, no podremos. Lo más que podremos hacer ahora es escapar con vida. Después volveremos con nuestros hermanos y lucharemos contra los enemigos. Ahora somos demasiados pocos. Judas replicó, ni pensar que yo vaya a huir de los enemigos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos y no dejamos que se manche nuestra gloria. El ejército enemigo salió de su campamento y tomó posiciones frente a los judíos. La caballería se dividió en 2 escuadrones. Los honderos y los arqueros iban delante del resto del ejército. En las primeras filas estaban los soldados más valientes. Baquides estaba en el ala derecha. El grueso del ejército, dividido en 2 partes, avanzó al toque de las trompetas. El estruendo de los ejércitos hacía retemblar la tierra. El combate duró desde la mañana hasta el atardecer. Al ver Judas que Baquides y la parte más fuerte de su ejército estaban a la derecha, él y los hombres más valientes que se habían unido deshicieron el ala derecha del ejército enemigo y los persiguieron hasta las montañas de Azor. Cuando los soldados del ala izquierda vieron que el ala derecha había sido derrotada, se volvieron tras Judas y sus hombres y les cayeron por la retaguardia. La batalla fue encarnizada y hubo muchas bajas por ambos lados. Judas también cayó y los demás huyeron. Jonathan y Simón recogieron a su hermana Judas y lo enterraron en la tumba de sus antepasados en Modín. Todo Israel lloró por él, con grandes muestras de dolor y de luto durante muchos días. Decían, ¿cómo ha caído el héroe, el que salvó a Israel? El resto de la historia de Judas, sus batallas, sus proezas y sus grandes hechos son tan numerosos que no han sido escritos. Jonathan, nuevo jefe. Después de la muerte de Judas, los judíos renegados levantaron cabeza en todo el territorio de Israel y volvieron a aparecer todos los malhechores. Por aquel tiempo hubo un hambre terrible, y todos en el país se pasaron al lado de ellos.
Baquides escogió precisamente a hombres impíos para ponerlos al frente del país. Estos se pusieron a buscar y descubrir por todas partes a los amigos de Judas y se los llevaban a Baquides, quien se vengaba de ellos y los insultaba. Fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonathan: desde que murió tu hermano Judas, no ha habido un hombre como él que haga frente a los enemigos, ni a Baquides ni demás gente que odia a nuestra nación. Por eso hoy te elegimos a ti, para que en lugar seas tú nuestro jefe y nos guíes en nuestras batallas. Y desde ese momento Jonathan tomó el mando, en lugar de su hermano Judas. Baquides tuvo noticia de esto y trató de matarlo, pero Jonathan, su hermano Simón y sus seguidores lo supieron y huyeron al desierto de Tecoa, donde acamparon junto al estanque de Asfar. Baquides se enteró de esto un sábado, y con todo su ejército pasó al otro lado del Jordán. Jonathan envió a su hermano Juan, quien estaba al frente de la gente que acompañaba al ejército, a rogar a los nabateos, amigos suyos, que les permitieran dejar con ellos su abundante bagaje. Pero unos hombres de la tribu de Jambri salieron de Medeba, secuestraron a Juan con todo el bagaje y se escaparon, llevándoselo todo. Algún tiempo después, Jonathan y su hermano Simón tuvieron noticia de que los de la tribu de Jambri estaban celebrando unas bodas muy importantes y que con un gran cortejo llevaban a la novia de Nadabot. La novia era hija de uno de los hombres más importantes de Canaán. Entonces se acordaron de cómo ellos habían asesinado a su hermano Juan y subieron y se escondieron al abrigo de la montaña. De pronto vieron aparecer en dirección hacia ellos y en medio de un gentío que llevaba un abundante bagaje al novio con sus amigos y sus hermanos. Iban tocando panderetas y otros instrumentos musicales y estaban bien armados. 9:40. Los judíos salieron de su escondite y cayeron sobre ellos, mataron a muchos, hirieron a otros, y se apoderaron de todo lo que llevaban, mientras que los sobrevivientes huían a la montaña. Así las bodas se convirtieron en llanto y la música en lamentaciones. De esta manera vengaron la muerte de su hermano y regresaron a las orillas pantanosas del Jordán. Baquides se enteró de esto y un sábado fue a las orillas del Jordán con un numeroso ejército. Entonces Jonathan dijo a su gente: adelante, luchemos y defendamos nuestras vidas. Nunca antes habíamos estado en situación tan grave como ahora. 9:45. Los enemigos nos atacan por delante y por detrás, a uno y otro lado del río Jordán, pantanos y matorrales. No hay por dónde escapar. Clamen a Dios para que nos salve de nuestros enemigos. Y trabaron batalla. Jonathan ya tenía la mano extendida para descargar un golpe contra Baquides, pero este se escapó retrocediendo. Entonces Jonathan y sus seguidores saltaron al Jordán y cruzaron el río a nado. Los enemigos no lo cruzaron para perseguirlos. En ese día cayeron como 1000 hombres del ejército de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a fortificar diversas ciudades de Judea. Hizo las fortalezas de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tina, Piratón y Tapú, con murallas altas y puertas y barras. En ellas puso guarniciones para hostilizar a los israelitas. También fortificó Bet-Sur, Wetzer y la ciudadela de Jerusalén, y puso en ella guarniciones y provisiones de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los encerró en la ciudadela de Jerusalén. En el segundo mes del año 153, Alcimo ordenó demoler el muro del atrio interior del templo, destruyendo así el trabajo de los profetas. Pero cuando ya había pasado la demolición, Alcimo sufrió un ataque que le impidió terminar sus obras. Se le paralizó la boca, de modo que no podía hablar ni hacer su testamento. Así murió en medio de grandes tormentos. Al saber Baquides que Alcimo había muerto, regresó a la corte real y Judea gozó de tranquilidad durante 2 años. Todos los judíos renegados se reunieron para ver qué podrían hacer y dijeron: Jonathan y sus seguidores viven tranquilos y confiados. Traigamos a Baquides para que los arreste a todos en una sola noche. Entonces fueron a consultar con Baquides, y él se puso en camino con un numeroso ejército. A todos los aliados que tenían Judá los envió con cartas secretas en las que les pedía que arrestaran a Jonathan y a sus seguidores, pero esos se enteraron del plan, así que no pudo realizarse. Los seguidores de Jonathan pusieron entonces presos a unos 50 hombres del país, cabecillas de la conspiración, y los mataron. Jonathan, Simón y sus seguidores se retiraron a Abí, en el ejército, en el desierto, ciudad que estaba en ruinas, la cual ellos reconstruyeron y fortificaron. Cuando Baquides tuvo conocimiento de esto, reunió a todo su ejército y mandó aviso a sus amigos de Judea. Se puso en marcha, tomó posiciones frente a Bet-Basí y durante muchos días atacó con la ayuda de las máquinas de guerra que había construido. 9:65. Jonathan dejó a su hermano Simón en la ciudad y salió por la región con un puñado de hombres. Atacó las tribus de Odomera y Farisón en sus campamentos. Después de estos primeros golpes regresaron con más soldados. Simón y su gente salieron también de la ciudad e incendiaron las máquinas de guerra. Lucharon contra Baquides y los derrotaron, y lo pusieron en graves aprietos, haciendo fracasar su plan y su expedición. Baquides se puso entonces furioso contra los judíos renegados que le habían aconsejado que invadiera el país, y mandó matar a muchos de ellos. Después él y su gente decidieron regresar a su patria. 9:70.
Cuando Jonatán tuvo noticia de esto, envió a una delegación a Baquides para que hicieran un tratado de paz y le devolvieran los israelitas cautivos. Baquides aceptó la propuesta de Jonatán y juró no volver a hacerle ningún mal en toda su vida. Además de devolvió los cautivos que se había llevado anteriormente a Judea. Regresó a su tierra y no volvió a presentarse en Judea. Así terminó la guerra de Israel. Jonatán se estableció en Micmas, donde empezó a gobernar al pueblo y exterminó de Israel a los renegados.